comisión, en nombre de Dios y la paz. Cuenta. Dentro de la cuenta, por favor. Presidente, en la cuenta, en primer lugar, se ha hecho presente en el carácter de suma la urgencia para el proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia. Y ha ingresado a esta comisión un proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública con el objeto de hacer aplicables sus disposiciones a todas las instituciones de educación superior. Y luego hay dos solicitudes de audiencia. Una es de la coordinadora Los Ríos, en representación de padres y apoderados de colegios municipales de Valdivia. Esta institución solicita una audiencia para exponer a esta comisión la situación actual de los liceos técnicos, especialmente en lo que respecta a la falta de material necesario para las futuras prácticas laborales. También quiere abordar la problemática de los colegios especiales en relación con las deficiencias en su infraestructura y la vulneración de los derechos de los estudiantes. Además, señala el deplorable estado de las instalaciones educativas, lo que ha obligado a los apoderados a proporcionar materiales para su reparación. Finalmente, menciona la situación de los furgones de traslado, los cuales requieren mantenimiento urgente. Y luego del señor José Luis Velasco, él es presidente de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, mediante el cual expresa su interés y disposición para participar activamente cuando se discuta el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Ello para aportar en la formulación de políticas efectivas para mejorar el ambiente educativo del país. Eso, presidente, es la cuenta. Gracias, señor secretario. Ministro, usted tiene la palabra. Simplemente, presidente, una sugerencia a propósito de las solicitudes de audiencia, sobre todo respecto a la primera, que tiene que ver con la coordinadora de padres y apoderados de la región de Los Ríos y particularmente de los colegios municipales de Valdivia. Si estas agendas sugeriría poder involucrar en esa conversación al director ejecutivo del Servicio Local Valdivia, que entre en funcionamiento el 1 de enero del 2025. Puesto que va a ser el próximo sostenedor, por lo tanto sería relevante que pueda escuchar y estar en ese intercambio en caso de que se provoque prontamente, antes del 1 de enero al menos del 2025. Eso, presidente. Gracias. Gracias, ministro. Sí, se va a tener en consideración lo que plantea senadora Aravena. Yo quiero plantear un tema que está haciendo noticia hoy día y que el ministro y probablemente algunos senadores ya lo saben, en relación a las remuneraciones absolutamente escandalosas de la Universidad de la Frontera. Es una universidad pública en la cual yo además estudié, tiene un buen prestigio, pero 30 millones de pesos mensuales a algunos profesores y 19 millones, la verdad es que tiende a uno a pensar que hay algo que no está cuadrando. Y por otro lado, cuando el rector tiene un sueldo bruto de 9 millones de pesos, entonces creo que la superintendencia, digamos, no sé qué opinan ustedes, pero creo que es necesario ver el tema porque hay una deuda de 40.000 millones que hoy día tiene de arrastre la universidad. O sea, una universidad que además tiene una cobertura que va desde prácticamente Arauco a todo el sur de Chile. Una universidad que tiene una cobertura inmensa y que hoy día tiene una situación de déficit que podría ser más compleja si no se ataja, pero por otro lado tampoco se comprende cómo un académico puede tener ese tipo de ingresos. Y quería plantearlo acá, presidente, para ver qué podríamos y preguntarle al ministro qué nos sugiere, porque de verdad es muy grave la situación. Gracias, senador. Ministro. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio a lo señalado por la senadora Aravena. Bueno, lo primero, nosotros estamos en antecedentes de la situación de grave crisis financiera que está atravesando, bueno, una serie de universidades, entre ellas la UFRO. La verdad es que es sorprendente dado los niveles de ingresos que tiene esa institución, porque en general no es una institución con dificultades ni de problemas de solvencia. Usted señalaba la cobertura que tiene, en fin. Esto es un tema que está analizando la Superintendencia de Educación, ya está involucrada con la rectoría y con los equipos de administración de la universidad hace un tiempo. No puedo precisar hace cuánto tiempo exactamente, no tengo en la memoria, pero sí han estado trabajando. Por lo tanto, lo que yo sugeriría, en primer lugar, es que se cite al Superintendente de Educación Superior para poder tener más antecedentes directos, porque la Superintendencia está involucrada y trabajando con la universidad. O sea, esto no es un tema desconocido ni que nos impacte, digamos, a propósito de la noticia, sino que es algo que ya está trabajando la superintendencia con la universidad. Sí, si a usted le parece, presidente, yo solo termino diciendo que, conociendo muy bien cómo funciona la universidad, yo alguna vez desempeñé algunas
aportes profesionales en algunos diplomados, magíster, pero lo que preocupa es que de alguna manera las universidades estén generando situaciones sin control de académicos que tienen vinculación con investigaciones, con algunos convenios, finalmente ya pierden este rol de docentes y se transforma en una plataforma de negocio bastante lucrativa para esos académicos que además han hecho todas sus especialidades ahí mismo en la universidad. Y lo digo con conocimiento de causa hoy día, hay una cantidad importante de universidades que tienen en sus ramos relevantes ayudantes que prácticamente son los que lideran esas clases y los académicos con este nivel de remuneración están abocados a otras cosas. Entonces, creo que es muy importante invitar a la superintendencia y ver por qué esto no se pudo atajar antes. Eso es el tema. ¿Por qué no hubo control interno como para no llamar la atención este nivel de remuneraciones que triplican y cuatriplican en la labor del rector? Entonces, algo hay en la norma que no hace que esto se visualice antes, sino que a partir de la solicitud que ha hecho la superintendencia de rebaja de costos, se empezó a despedir gente. Y ahí aparece todo esto. O sea, si no hubiera sido por la amenaza que los sindicatos vieron en el despido, esto nunca hubiera salido a la luz. Entonces, yo le agradecería si usted pudiera acordarlo, presidente, porque es importante. Gracias. Sí, senador Sangüesa y luego senadora Sí. Proboste. En el mismo tema que plantea la senadora Carmen Gloria Aravena, representante del Partido Republicano en esta mesa, con la senadora Proboste y otro integrante de la mesa, ingresamos un proyecto que tiene que ver con la publicación para las universidades de todas las remuneraciones que se generan en estos establecimientos. Y creo que este hecho que pasa con la UFRO amerita, y ahí aprovecho de pedirle por su intermedio, presidente, al ministro, si pudiésemos. Es un proyecto yo creo que de muy fácil despacho, porque es de entrega de información, de transparencia, en el fondo, que las cosas estén publicadas en las páginas de los establecimientos, son platas públicas en general. Todas las remuneraciones del aparataje público están publicadas, por lo tanto esto no genera ni siquiera mayor gasto en ningún establecimiento. Entonces, si pudiésemos darle la celeridad que requiere, porque como estamos tapados de proyecto, y este es un proyecto que yo creo que va a ser de muy fácil discusión, pudiésemos, no sé, en la próxima sesión, presidente, en 15 minutos colocarlo, a lo mejor podemos tener consenso y sacarlo rápidamente para que estas cosas, porque al final esto es una secuencia, o sea, si uno ve la Universidad Austral, tuvimos un problema y genera una crisis financiera, ahora la UFRO con lo mismo. Entonces, creo que es urgente poder visibilizar esto, porque finalmente las instituciones que tienen que hacer la fiscalización y el control, si no es cierto, a lo mejor esto incluso no es ninguna ilegalidad. Entonces, las instituciones hacen, pero hay un cuestionamiento sobre todo en una institución que está en crisis financiera. O sea, si tuviera a lo mejor la bonanza, a lo mejor no habría crítica, pero es importante transparentar los recursos que se aportan a través del Estado. ¿Es un proyecto de que ya existe? Ellos lo presentaron. Ahora. Ah, lo presentaron recién, qué bueno. Dieron No, cuenta recién, pero pues lo presentamos como... sí, como 2 semanas. Senadora Proboste, yo no veo la palabra. No, presidente, mira, la misma línea de lo que ha planteado el senador Sangüesa, creo que además esta noticia nos encuentra en medio de la discusión del presupuesto y que tiene que ver con la calidad del gasto, porque mientras hacemos enormes esfuerzos para que las universidades sean estas del G9, del CRUCH, del CUECH, tengan mayores recursos, la verdad, situaciones como esta no contribuyen en ese propósito. Y quiero decirlo muy categóricamente. Creo que esto realmente es una situación que la Superintendencia de Educación debió advertir oportunamente. No es posible que en una universidad, cualquiera sea, tengamos remuneraciones de esta envergadura. Porque en esto quiero insistir. Cuando nosotros miramos
cuánto es lo que se invierte en educación y los resultados que tenemos, la verdad, situaciones como esta explican por qué Chile gasta tanto y tiene resultados tan magros en educación. Entonces, creo que hay que mirar la calidad del gasto. Creo que la superintendencia al menos requiere que entregue una explicación a esta comisión, y yo derechamente le pediría al Ejecutivo que pudiese considerar la posibilidad de colocarle de discusión inmediata a nuestro proyecto de ley. Eso. Presidente. Gracias. Un alcance que va a servir Sí, para su... Sí, solamente para efectos de información de la comisión, recordar que en la sesión del 2 de octubre, la senadora Proboste, y que contó también con el apoyo en cuanto a la petición del senador Quintana, que fue acordado por toda la comisión, se envió un oficio a la Superintendencia de Educación solicitando información de cuántas instituciones de educación superior, universidades en particular, se encuentran investigadas por el lucro, por situaciones de lucro, y también, en particular, la situación de la Universidad San Sebastián en ese momento, en cuanto a los recursos públicos que recibe, cuántas donaciones ha recibido y qué ha significado el Estado dejar de recibir también una importante cantidad de recursos. Y en ese oficio también se solicitó información para que se indicara cuáles eran las normas que se aplican a los recursos públicos que reciben las universidades privadas. Ese fue todo un oficio que fue enviado, como les digo, hace más de un mes a la Superintendencia de Educación sobre esta misma materia, y que hasta la fecha nosotros no hemos recibido respuesta. Gracias, señor secretario. Señor ministro. Presidente, bueno, lo primero es que efectivamente yo creo que la superintendencia puede venir a contar cuáles son los procesos en que se está, no sé si a dar explicación, porque la verdad es que quien da explicaciones en este caso tendrían que ser las propias instituciones de educación superior, toda vez que gozan de autonomía. Yo también quiero señalar aquello, o sea, un poco lo que está deslizando el senador Sangüesa en su intervención anterior, ¿no? Creo que nosotros tenemos que darnos normas y capacidades de gestión de rendición de cuentas distintas a las que tenemos hoy día. La noticia que nos impactó el día de ayer de la Universidad Mayor, la verdad es que yo estaba en antecedente de la situación, obviamente no habíamos querido hacer algo mayor al respecto, porque efectivamente es una situación muy delicada, el precedente es complejo. Esto está muy cercano al caso de los 17 millones por 22 horas que conocimos hace un tiempo atrás, pero claro, debe ser jornada completa. Entonces, pero están en cifras muy, muy cercanas. En cualquier caso, más allá de los nombres propios, más allá de las instituciones, uno tiene que preguntarse si efectivamente esos recursos están destinados a los fines de las instituciones de educación superior. En ese sentido, creo que tenemos que revisar la norma presentada por el senador Sangüesa et al., sobre todo pensando en que nosotros en el proyecto de ley que crea el nuevo financiamiento de la educación superior tenemos normas de transparencia activa para el sistema. Es decir, estamos trasladando al resto del sistema todas las reglas de transparencia activa que hoy día cumplen las instituciones públicas, pero que no están obligadas a cumplir las instituciones privadas, aún recibiendo recursos públicos. Recursos públicos como la gratuidad, recursos públicos como el CAE, que al final del día, a la larga o a la corta, terminan siendo igual recursos que el Estado termina financiando. Entonces, yo creo que efectivamente podemos mirarlo en función de cómo están establecidas las normativas que pusimos en esa ley o en ese proyecto de ley, de manera tal que a lo mejor podamos tramitarlo por sí solo, digamos. Por eso, sí, me parece bien. Sí, entonces, ¿les parece acordar junto con el proyecto que señala el senador Sangüesa, que presentaron con la senadora Proboste? Hay otros que tienen propósitos muy afines, que la ciudadanía nos entregará en una próxima sesión. Aquellos proyectos, claro, y... no sé cuántos es. Dos los proyectos. Uno ¿Ya? es el 17.167.04, que hace alusión el senador Sangüesa, de su autoría, y el otro es el 17.175. La fecha de ingreso del segundo proyecto es el 9 de octubre, y ese proyecto es de la senadora Sepúlveda y del senador Velázquez, y tiene por objeto también modificar la Ley de Educación Superior con el objeto de perfeccionar las disposiciones referidas a las obligaciones de información de las instituciones de educación superior y elevar la sanción en los casos que indica. Bueno. Lo cual, presidente, haría que la comisión, dentro de sus proyectos en trámite, tiene tres proyectos. El proyecto del senador Sangüesa, el de usted y ahora el que presentó la senadora Campillay. En consecuencia, cuando la comisión decida ver esa materia, de acuerdo a su agenda,
la sugerencia de esta Secretaría es obviamente que considerara las tres iniciativas. Yo propondría que fuese O la inclu- siguiente sesión, que nos diéramos un espacio, por supuesto continuamos con esta discusión, pero que un espacio porque si no olvidamos con tanta contingencia y esta cuestión, porque creo que se ha ido instalando como, no sé si la cultura de la trampa, más allá que hay cuestiones que van a ser legales, entonces, el que puede, y hoy día, claro, entonces, y afecta a todos los sectores y sobre todo la credibilidad, y qué decir, el Ministerio de Educación además tiene un fondo que como fomenta una educación valórica en el que estamos todos de acuerdo y que esto yo creo que no puede pasar por alto. Yo creo que tenemos que decir algunas cuestiones, porque cada uno de los que llega acá, los invitados en esta comisión, en todo, dan unas explicaciones y unas justificaciones tremendas, pero como diría algún abuelo por ahí, la sinvergüenzura se instala igual. Y yo creo que demos alguna señal clara que estamos interesados verdaderamente en este tema. Entonces, vamos a acordar que en la próxima sesión, claro, el primer punto sea... Estos proyectos, y ahí verá que... Incluso, presidente, les puedo sugerir, claro, les puedo sugerir a usted, presidente, y a la comisión, lo puede esto el presidente Quintana, nosotros como Secretaría podemos ver un análisis básico de los proyectos y si regulan más o menos la misma materia, sugerir la fusión de las tres iniciativas y solamente tramitar, Puede ser, y, en definitiva, llegar con un solo texto para no tener tres cuestiones que pueden ser más o menos Y puede idénticas. ser mucho más sólida incluso la propuesta de Sí. de todo. Ya. Lo acordamos entonces. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Alguna coalición. vamos a la tabla, presidente. En la tabla, presidente, corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que tiene por objeto modificar la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Para ese efecto, debemos ir a la página 51 del texto comparado, en la indicación 26, de la señora Proboste, que tiene por objeto incorporar una nueva modificación, no considerada en el texto aprobado en general, que tiene por finalidad suprimir una parte del número 1 de este artículo, del artículo 19. El artículo 19 señala cuáles son las responsabilidades del servicio local respecto de los establecimientos educacionales de su dependencia. Y la primera obligación que tiene el servicio local es la de velar porque cada uno de los establecimientos educacionales de su dependencia cuente con un equipo directivo y docente permanente. Y luego este número 1 agrega que la dotación deberá ser suficiente para cumplir con los objetivos señalados en los números segundo, tercero, cuarto y quinto de este mismo artículo, de conformidad con el artículo 46, letra B de esta ley. Esos números son el proveer una oferta curricular, implementar un sistema de monitoreo y desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada. La senadora, y también el 5, velar porque los estudiantes tengan acceso a recursos para el aprendizaje, tecnología y bibliotecas. La senadora Proboste propone derogar aquella parte del numeral 1 que hace una suerte de precisión de cuáles deberían ser los objetivos para los cuales se debe o que debe tener el Servicio Local de Educación en el cumplimiento de esta función. La Secretaría cree que esta iniciativa parlamentaria, esta propuesta, debería ser declarada inadmisible porque se está refiriendo netamente a la forma en que los servicios locales ejercen sus funciones. El servicio local es un órgano público y en consecuencia eso es lo que sugiere a la presidencia la Secretaría. De todas maneras, ¿algún comentario? Ministro. Presidente, sí, yo la verdad es que como ejecutivo también, un poco lo mismo que decía en off la senadora Aravena. Hemos intentado entender el propósito, considerando que suficiente en estricto rigor es bastante para lo que se requiere, para lo que se necesita, y en este caso nuestro juicio es que precisamente debilitaría la norma a propósito de eventual fortalecimiento, digamos, de la institucionalidad. Por lo tanto, nosotros como Ejecutivo no compartimos esta indicación. Pero, como está declarado, ¿cierto? Inadmisible. Usted lo declara, yo una sugerencia. Muy bien, pues entonces, pero es interesante
conocer la opinión inadmisible, del... presidente? Entonces la declaramos inadmisible. ¿No? Perfecto. A continuación, en la página 53, está la indicación 27 de la senadora Allende. Ella tiene por objeto complementar el numeral 4 del artículo 19. El numeral 4 del artículo 19 dispone como dentro de las obligaciones de los SLEP desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes en actividades curriculares y extracurriculares, tales como yoga, danza, meditación, etc. La indicación propone lo siguiente, dice, y después, agrega este numeral 4, dice, no se podría condicionar la incorporación, la asistencia ni la permanencia de los estudiantes a que estos consuman algún tipo de medicamento. En la página 53. En aquellos casos en que exista prescripción médica dada por un especialista y con estricto cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, la escuela deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los estudiantes. Y ahí agrega la senadora Allende. Para ello, deberá mantener disponible en sus sitios electrónicos una nómina de establecimientos y cupos disponibles para el reingreso de estudiantes. Solicitar a los directores de establecimientos antecedentes mensuales sobre posibles riesgos de deserción y exclusión, remitir antecedentes al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia cuando existan situaciones que lo ameriten, e informar al fin de cada semestre a la Dirección de Educación Pública las gestiones realizadas en esta materia. La Secretaría, nuevamente, sin entrar obviamente al contenido de fondo de la indicación, también entiende que esta indicación debería ser declarada inadmisible, por lo mismo porque está desarrollando, más que desarrollando, estableciendo nuevos contenidos a una función propia de los SLEP. Si ustedes me dijeran, quizá podría, si uno quisiera salvar alguna indicación, sería hasta la expresión estudiantes, que es decir, deberá mantener disponible en su sitio electrónico una nómina de establecimiento y cupos disponibles para el reingreso de estudiantes. Quizá hasta eso, pero la indicación es completa, no está acá ningún representante, no está la senadora Allende, y en consecuencia, como debe ser examinado en su conjunto por la comisión, estima que es inadmisible. La Secretaría. Gracias. Señor Ministro. Gracias, presidente. Sí, primero, nosotros como Ejecutivo coincidimos con el criterio de la Secretaría, solo señalarlo, pero más importante respecto al fondo, y por lo cual consideramos que podría no ser necesario este artículo. Este año hemos estado en el ejercicio del plan piloto y a partir del 25 va a comenzar en régimen a regir en todo el país el sistema de protección de trayectoria educativa, que en definitiva es una plataforma de información integrada del sistema que va a tener la información de cada estudiante del sector parvulario a la enseñanza media, con la información de su asistencia, cómo le está yendo en el colegio en general, justamente con la idea de proteger la trayectoria educativa, evitar deserción, poder hacerle seguimiento a quienes han abandonado el sistema. Y esto va a tener usuarios como al sostenedor, a los directores, al profesor jefe y además al Ministerio de Educación, pero además también esto va a estar integrado con el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez. Es decir, es un sistema de protección que busca también, disculpen, la alergia, que busca finalmente convertirse en el pilar inicial de un sistema de protección de los derechos de la niñez. Y eso es algo que ya está terminando su pilotaje. Es un ejercicio que hemos hecho como Ministerio de Educación junto al Banco Interamericano del Desarrollo y la Fundación Suma. Y eso es un trabajo que ya está concluyendo para comenzar en régimen en el 2025 y que es muy parecido a lo que está planteando aquí en esta indicación la senadora Allende, por su intermedio, presidente. Recuerda, ministro, que en algún momento, en la sesión hablábamos de buscar instrumentos para alertar eventuales deserciones, por ejemplo. Sí. Entonces, nos parece bien. Entonces, declaramos inadmisible esta indicación. Se declara inadmisible entonces también la indicación 27. A continuación, presidente, en la página 54 está la indicación 28 de la senadora Proboste, que modifica el numeral 11 de este artículo que establece que los servicios locales de educación, los servicios locales, podrán contratar mediante trato o contratación directa la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con los requisitos y procedimientos dispuestos en la ley 19.886. La indicación de la senadora Proboste tiene por objeto precisar que esta función de contratar vía trato directo o mediante trato o contratación directa
debe ser realizado siempre mediante resolución fundada del director ejecutivo del servicio local correspondiente. La Secretaría estima, sin perjuicio de lo que define la Comisión, que quizás no sería necesario, porque todo tipo de acto administrativo tiene que ser en virtud de una resolución fundada del director del servicio local. Estamos hablando del funcionamiento del servicio local de educación. Sin perjuicio de la decisión que define la Comisión respecto al mérito, no tiene problemas de admisibilidad. No. Presidente, yo Sí, siento que es redundante, que no tiene sentido agregarlo, parece- en mi opinión. me parece lo mismo. Entonces, me parece, dejamos... rechacemos Habría que esta- rechazarla. Sí. Se rechaza 3-0 esta indicación, por los fundamentos que se han señalado. A continuación, presidente, en relación con el artículo 21, el artículo 21 es el primer artículo referido a la organización de los servicios locales y en concreto al director ejecutivo, que dispone este artículo 21, que función fundamental desarrolla que la dirección y administración de cada servicio local estará a cargo de un director ejecutivo que será nombrado por el presidente de la República de acuerdo a las siguientes reglas. Dentro de las reglas que dispone el nombramiento de este funcionario, que se hace de acuerdo con el sistema de alta dirección pública, que es la referencia a la ley 19.882, dispone en su letra D que el Consejo remitirá la nómina al Comité Directivo Local. Luego de evaluar a los candidatos seleccionados, el Comité Directivo Local remitirá al Presidente de la República una terna para que éste proceda al nombramiento del cargo. Respecto a esta materia, se propone por parte de Su Excelencia el Presidente de la República reemplazar este literal por el siguiente. El Consejo remitirá la nómina al Comité Directivo Local, la que será notificada a la Dirección de Educación Pública, cuestión que hoy día no estaba precisada en la norma de la letra C. Luego de evaluar los candidatos seleccionados, el Comité Directivo Local remitirá al Presidente de la República una terna, hasta ahí sigue igual con lo actual, o, ya viene la modificación, o cuando hubieren más de 4 candidatos en la nómina, una cuaterna, se abre la posibilidad de los 4 candidatos, para que éste proceda al nombramiento del cargo. Y ahí desarrolla lo siguiente. Además, en el mismo acto, el Comité Directivo Local deberá señalar a 2 integrantes de la nómina que le fuere remitida por el Consejo de Alta Dirección Pública en caso de haberlos para que, respetando el orden de puntaje obtenido en el respectivo proceso de selección, puedan ser incorporados a la terna o cuaterna que será enviada al Presidente de la República en el evento que alguno de sus integrantes desista o sea nombrado en otro cargo provisto a través del sistema de alta dirección pública. Si le parece, presidente, esta indicación 29 tiene 3 letras. Si le parece a la comisión, irá analizando cada uno y votando cada una las letras en su mérito. Sí. Perfecto. Entonces está en discusión la letra A de la indicación 29. Al respecto, ministro, ¿algún comentario? Presidente, fue justamente, a ver, este artículo, o esta indicación más bien, está muy anclada en lo que ha sido la experiencia de concursabilidad que hemos tenido en los servicios locales. La realidad indica, me ha tocado defender varios perfiles de nuevos concursos, también por encargo del presidente me ha tocado revisar algunas ternas que llegan desde los comités directivos, y lo que vemos es que ocurre muy habitualmente que cuando te llega un paquete de servicios locales para nombramiento, el presidente pide información para poder dirimir, ocurre que los mismos nombres te repiten en varios concursos. Y todo el proceso de solicitar ampliación de nómina es un proceso engorroso, lento, que implica iteraciones con el servicio civil, que implica iteraciones con el propio comité directivo local, y por tanto lo que buscamos con esto es hacer más eficiente el proceso, asumiendo a priori una condición que hemos detectado que ya ocurre en los concursos. Por lo tanto, sin que nada nos indique que va a ser distinto, es poder tener, en este caso, más agilidad para que efectivamente el proceso pueda operar con rapidez y tener diversidad de nombres que nos permitan poder tomar una decisión y dirimir con alternativas y con diversidad de capacidades y de experiencias también, ¿no? Ese es el propósito de esta propuesta. ¿Sometamos a la votación? Entonces, sí, senador Arnauza. Quería consultar una cosa antes de votar al presidente. Con su intermedio al ministro. Habla de que el Consejo remitirá la nómina al Comité Directivo, lo que será notificado a la Dirección de Educación Pública. Luego
de evaluar a los candidatos. Entonces, se supone que viene una evaluación que hizo el Consejo de Alta Dirección Pública. Claro. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación de los candidatos seleccionados en base a los cuales va a mandar la... Presidente. Sí, los criterios están definidos por el perfil del cargo. Cuando se constituye el concurso, el Ministerio de Educación, en este caso, que lo puede hacer a través de la Dirección de Educación Pública o del propio Ministerio, a mí me ha tocado presentar varios de estos, se reúne con el Consejo de Alta Dirección Pública, con todos los consejeros, a presentar el perfil del cargo, que define cuáles son las características del cargo a ejercer y cuáles entonces son las características del perfil de director o directora que se requiere para ese cargo en esa particularidad específica, ¿no? Ahí se define, por ejemplo, el monto de porcentaje de la asignación de alta dirección pública, cuál sería el valor de la remuneración que tendría ese cargo directivo. Se definen todos los criterios y sobre esos elementos es que se hace el concurso, donde hay aspectos objetivos que son estándar, ¿no? Como la revisión de antecedentes, la experiencia, los cumplimientos de requisitos legales, pero hay otros que están asociados al perfil. Y esos son los que luego evalúa tanto el Consejo de Alta Dirección Pública a través de sus procesos, como también el Comité Directivo Local, que finalmente envía la terna a Presidencia. Presidente, sí. Claro, que a eso apuntaba mi pregunta, porque se supone que la expertise, el Consejo Directivo Local no tiene una expertise en el... Uno puede saber lo que quiere, pero la determinación en la evaluación es diferente. Por eso me confundo un poco que si yo le entrego esto a un organismo que es técnico, de acuerdo a los parámetros que conversamos, nos pusimos de acuerdo, yo quiero este tipo de persona para este cargo. Y se supone que el trabajo técnico se hace ahí, pues entonces no entiendo estas otras evaluaciones para ponderar en ubicación, ya. Presidente. Sí, bueno, primero, toda la historia nace cuando se constituye el comité directivo, quien formula el perfil. Con lo cual, luego se elabora el perfil y se le presenta al Servicio Civil por parte del Ministerio de Educación. Entonces, el comité directivo elabora el perfil, el Ministerio de Educación elabora este perfil, lo presenta al Servicio Civil, se aprueba por parte del Servicio Civil y a partir de eso se crean todos los instrumentos que tienen relación con el proceso concursal, ¿ya? Las pautas de evaluación, las entrevistas, las preguntas que tienen relación con la entrevista, etcétera, etcétera. Con eso, por ejemplo, el Servicio Civil puede orientar a los headhunters a buscar candidatos o candidatas que se adecúen a ese perfil. Lo que no significa que esos candidatos aparezcan efectivamente en el concurso, ese ya es otro tema, ¿no? Y luego, cuando se hace el proceso concursal, esto vuelve al comité directivo local con las órdenes de prelación en función de las notas que el Servicio Civil ha elaborado o ha puesto a través de los procesos concursales y de las evaluaciones a través de las pautas de entrevista. Y luego el comité directivo local discute internamente y define cuál es la terna que le presenta el presidente. Entonces, la historia nace en el comité directivo local, luego entra el Ministerio de Educación, el Servicio Civil, y vuelve al comité directivo local donde se termina el proceso, el cual emite al presidente la terna. Lo que estamos haciendo acá es que ese último proceso pueda venir con ampliación de nómina cuando se dan estas condiciones que hemos detectado en los procesos concursales anteriores. Es decir, que se nos repiten muchos nombres en distintos procesos concursales simultáneos, lo que significa que si nombro uno acá, ya tengo uno menos en el concurso al lado. Y si nombro a otro en este de acá, tengo dos menos en el concurso al lado y así ya se va generando un problema de procesos y de tiempos que impide poder nombrar con la mayor celeridad posible a los directores o directoras ejecutivas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que desde el punto de vista del procedimiento nace y termina en el comité directivo. Nace la formulación del perfil y termina con la entrega de la terna al presidente de la República, con el resultado del proceso concursal que ocurrió entre medio. Vamos a dar lectura a los otros dos puntos porque complementan. Sí, mejor. Sí, porque complementan lo que estaba consultando el senador. Precisamente todo el procedimiento, como presidente, si me permite, todo el procedimiento un poco que ha esbozado el señor ministro, claro, viene en las letras B y en la letra B de esta indicación que propone agregar dos literales a este artículo
29, que son los literales D y E. Los leo. Dice, el Comité Directivo Local dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles, contado desde la recepción de la nómina de candidatos propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, para comunicar al Presidente de la República la terna o cuaterna respectiva. En caso de que el comité no se pronuncie dentro del plazo mencionado, la Dirección de Educación Pública deberá certificar dicha circunstancia e informarlo al Consejo de Alta Dirección Pública, quien deberá enviar al Presidente de la República la terna o cuaterna que hubiere obtenido el mayor puntaje de la nómina de candidatos propuestos. Y luego se agrega, el Presidente de la República, dentro del plazo máximo de 90 días, contado desde la recepción de la nómina a que se refieren los literales C o D de este artículo, podrá nombrar a uno de los candidatos propuestos por el Comité Directivo Local o el Consejo de Alta Dirección Pública, según sea el caso, o declarar desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo proceso. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el Presidente de la República haya ejercido su facultad, se entenderá declarado desierto el proceso de selección. Senadora Proboste. Presidente, mire, respecto a la letra E, creo que es importante colocar algún mecanismo para que en algún momento efectivamente se nombre, porque lo que ocurre es que muchas veces se ha utilizado, no digo que sea este el caso, pero como no llega el que nosotros queremos, lo declaro desierto, segundo llamo, todo esto tiene un costo para el Estado, no, hago un proceso nuevamente, no llega el que yo quiero, declaro desierto y así sucesivamente. Entonces, creo que esto igual debe tener, como en salud, por ejemplo, en que se conmina a nombrar dentro de los que están en la terna, porque si no, esto se eterniza. Entonces, creo que es súper complejo, porque además cada uno de estos procesos implica mucho gasto público. ¿Sí? Entonces, o con la persona que quiero que no necesariamente tiene las competencias. Ese es el problema. Gracias, senadora Proboste. Sí, senadora. Yo coincido con la opinión de la senadora Proboste en el sentido de que también hoy día estamos facilitándole al Estado el poder, si la persona no tiene un buen desempeño, se le puede despedir con mucho más rapidez de la que era anteriormente. Entonces, dada esa condición de espera que es bastante largo, este proceso yo lo he visto como administradora municipal y le aseguro que es muy lento. Y también me parece muy bien la indicación, la primera, en torno al tema de que efectivamente esto es así. O sea, se selecciona y aparece también seleccionado en otro concurso y esto vuelve todo a foja cero. Entonces, a mí me da la impresión que las tres indicaciones están bien, pero que podríamos ver cómo mejoramos quizás esta última en torno a darle un poquito más de obligatoriedad, a asumir, digamos, la selección de uno de la terna, en el sentido de que hoy día esta atribución que no existía, que era muy compleja, no nos olvidemos de la situación de Atacama, que habían directores que no habían funcionado, estaban hacía 12 meses con sueldo a la espera de resolver, y todavía, ya, peor todavía. Por eso mismo digo, ¿habrá una forma de redactar esto para que quede la premisa de que lo ideal es que, y no que quede cierto, digamos? Yo comprendo y comparto lo señalado tanto por la senadora Proboste como por la senadora Aravena, pero también creo que es importante prevenir algo que podría terminar ocurriendo como pie forzado, digamos, a propósito de los nombramientos obligatorios. Efectivamente, esto es lento, engorroso. Yo intento al menos no sugerirle nunca al presidente declarar desierto un concurso, y cuando lo hacemos, cuando el presidente nos pide además la opinión, porque es una atribución exclusiva de él, efectivamente solo en casos muy especiales lo hemos hecho. ¿Y por qué lo señalo? Porque muchas veces cuando se solicitan ampliaciones de nómina, la verdad es que la distancia entre aquellos que están en la etapa, en la parte superior de las nóminas con los que están en la parte inferior es muy grande. Y también el Servicio Civil tiene ciertos, esto lo hemos conversado con algunos consejeros y con el presidente del Consejo, tiene ciertos acuerdos como consuetudinarios a esta altura, que no están establecidos en ninguna ley, que es en definitiva no disminuir cierto nivel de evaluación y proponer candidatos por debajo de esos niveles mínimos, que son finalmente los que te aseguran un candidato o candidata más menos
competente para las funciones que se quieren ejercer. Entonces, claro, si nos obligamos podríamos terminar nombrando personas que tienen puntaje o evaluaciones que no han sido óptimas o que están muy por debajo del óptimo, generando finalmente la obligación a que tengamos que seleccionar candidato o candidata que no cumplen, han cumplido quizás los requisitos legales, qué sé yo, pero no están en, o no se ha evaluado que tengan las competencias necesarias para poder cumplir y ejercer el rol directivo, que es justamente el propósito que tiene el servicio civil. Ahora, podemos buscar una redacción que busque mejorar aproximándonos un poco a lo que se plantea, porque yo comparto que lo que sí no puede ocurrir es lo que decía la senadora Proboste, es decir, que se esté pateando y declarando desierto concurso hasta que quede el que me gusta a mí, que es algo que vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, en el nombramiento por ADP de directores de escuelas, que yo creo que es donde más pasa esto, ¿no? En el nombramiento de directores de escuela pasa mucho esto de que tenemos directores que ejercen sin que el concurso por ADP haya tenido el efecto, digamos, deseado. Entonces, yo creo que sí, podemos buscar una redacción, pero durante la tramitación, porque creo que tenemos que hacer todas estas indicaciones, presidente, han sido trabajadas con el servicio civil. ¿Ya? Nosotros lo trabajamos con el servicio civil, conversamos con consejeros, conversamos con el presidente. ¿La podemos dejar pendiente, ministro, al calor de la discusión? No, pero esta. No sé si. Es que parece que en su conjunto se complementan muy. Sí, te la palabra. Lo que creo es que no sé si en el corto plazo vamos a ser capaces de tener una redacción alternativa, digamos, que cierre ese punto. O sea, antes de terminar ¿Toda la tramitación? Sí. O sea, toda la tramitación sí. Claro. Toda Eso nos referimos durante la tramitación. Para Por eso, la pero, próxima. ¿cuál es? Pero parece que tú pediste la palabra. Porque además, senador ojo, que Sangüesa. esto implica firma el presidente. Gracias, presidente. Sí, tengo varias aprensiones con la indicación. Una, esto de que vuelva al comité directivo local. Una de las cosas que hemos estado viendo en los temas de nombramiento es que finalmente termina habiendo más preponderancia a la afinidad política del gobierno de turno, que efectivamente lo que tratamos de hacer que en ciertos cargos que no son de connotación política sea lo técnico y lo objetivo que se persigue. Cuando yo cuando el servicio civil interactúa con el comité directivo local y yo establezco cuáles son los parámetros, cuáles son los perfiles, en el fondo el rol que le compete al comité directivo local tiene que ver con esa situación. Después no puedo tener otra evaluación, porque finalmente estoy evaluando dentro de qué criterio. Finalmente uno puede decir, no, es que va a haber una evaluación que tiene que ver con el perfil que se definió, en el fondo es como que estoy revisando el trabajo que hizo el servicio civil. Entonces, y finalmente hay una decisión que es política, que es del presidente de la República. Entonces ahí tengo yo ciertas aprensiones con esta vuelta a pasar por el comité directivo local. Y efectivamente comparto plenamente esto de que hay muchos concursos que finalmente se declaran desiertos porque no derechamente la persona, y esto independiente de los gobiernos, es una práctica que se ha ido dando. Yo no soy partidario de que las personas cuando cambian gobierno, los ADP se cambien. O sea, hay una inversión que hizo el Estado, independiente de me puede gustar a mí o no, la tendencia política que tenga esa persona, pero entiendo que cuando una persona llega por ADP, hubo un filtro técnico, profesional, donde hay un trabajo que duró meses y que finalmente permite encontrar a la persona idónea. Y yo entiendo que esa persona va a hacer el trabajo de manera profesional, independiente que las políticas de un gobierno u otro puedan ser diferentes. Entonces, creo que esto de que quede abierta la posibilidad que se declare desierto cuando a lo mejor tengo una cantidad de personas, porque el trabajo de si cumple los requisitos o no, lo está haciendo el servicio civil. Entonces, si el servicio civil detecta que en un concurso
no llegó la cantidad de personas idóneas, tiene que rehacer él su sistema. O sea, yo espero que el Servicio Civil no me esté mandando personas que no cumplen los requisitos o que están muy debajo de la media para, digamos, completar el concurso. Supongo que ellos harán la iteración necesaria y eso es lo que debiese llegar finalmente al... Porque si no, es que no, si no sería que el Servicio Civil no está haciendo bien la pega y que me manda lo que le llega sin hacer la búsqueda de lo que necesito. Ministro. Sí, un par de cosas. Sobre lo primero, el comité directivo no vuelve a evaluar a las personas. De hecho, el comité directivo nunca evalúa a las personas. El comité directivo propone un perfil que luego es elaborado por el Ministerio de Educación, que es aprobado por el Servicio Civil, que con ese perfil inicia el concurso, que evalúa a los candidatos tanto desde el punto de vista curricular como desde el punto de vista de las entrevistas. El Consejo remitirá la nómina luego de evaluar a los candidatos seleccionados, porque tiene relación con la evaluación respecto a la nómina que le manda el Servicio Civil, ordenadas con las respectivas calificaciones que cada uno de ellos tiene. Pero no le van a poner una nueva nota, ¿ya? Sino que efectivamente lo evalúa en el sentido de ponderar. No, es en el sentido de ponderar la propuesta que llega del Servicio Civil de candidatos o candidatos, ¿ya? No en estricto rigor, pero puede generar una confusión innecesaria, pero no es. Sí, lo que pasa es que las palabras tienen distintas acepciones siempre, digamos. Entonces, en este caso no hay una evaluación nueva, no ha ocurrido ni podría ocurrir porque legalmente no es así, ¿ya? No hay ningún comité directivo local que haya luego citado y que haya puesto nueva evaluación y que haya cambiado el resultado del proceso de selección que llevó adelante el Servicio Civil. Eso es así. Luego, lo que hace es tomar en consideración la nómina, evaluarla para mandarle la terna al presidente. Eso es. No, pero sí puede determinar cuál es la terna que se va al presidente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces debería ser tomar acción, tomar conocimiento y priorizar. Bueno, ojo, yo estoy relatando el procedimiento tal como es, ¿no? No tal como se está planteando que sea. Así es como ocurre hoy día. Luego, en ese plano, luego a lo segundo, yo creo que tendría mucho cuidado con una sugerencia de carácter técnico, porque, insisto, nosotros nos queda un año como gobierno, vendrá otro gobierno que puede ser del mismo signo, de otro signo, eso ya es parte de lo que la ciudadanía tendrá que evaluar, pero la herramienta de declarar desierto un concurso me parece que no puede desaparecer. Efectivamente, tú puedes considerar que un candidato no está a la altura de la circunstancia y no va a poder ejercer de manera adecuada el rol que se quiere que se cumpla. Y lo digo con la tranquilidad de probablemente ser el ministro que más nombramientos de personas de oposición ha hecho en servicios locales y que más personas le ha pedido la renovación de sus cargos de personas de oposición. Es más, incluso le he pedido a gente de oposición que montó servicios locales anteriormente y que lo hizo bien, que se fuera a montar nuevos servicios locales en otro lugar y que postulara a concursos. Entonces tengo la tranquilidad de no tener esa aprensión, digamos, y que no me afecta en lo personal. Entiendo la preocupación, pero creo que la herramienta de declarar desierto un concurso por algo existe, digamos. Y que se haya utilizado en algunos casos para dejar desierto para nombrar a la persona que quiero, no quiere decir que no sea útil cuando no te llegan buenos nombres para ejercer los roles, sobre todo en un servicio tan complejo como es un servicio local, por un perfil que es muy complejo y para lo cual no hay tantas personas preparadas para ejercer ese rol, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que hemos constatado en el tiempo a propósito de la implementación de la ley. Eso. Gracias, ministro. Senadora Proboste. Yo entiendo la postura que tiene el Ejecutivo, pero creo que primero el plazo es largo, a lo mejor el término de evaluar, 90 días, pues, pero o sea, 90 días, sí, 1.200 se puede demorar la Corte Suprema, pero 90, al menos en educación, por lo menos a mí me sigue escuchándose muy extenso. Pero además creo que, como lo han planteado los senadores anteriormente,
el término evaluar, volver a evaluar, creo que en esto hay que ser súper claro, porque si no se pueden tomar otras atribuciones que son distintas a las que el sentido de la discusión de la ley le quiere dar. Entonces, creo que es bueno que hayan incorporado terna o cuaterna para que eso dé mayores posibilidades, porque si ya de 4 candidatos igual lo declaran desierto, uno diría un tanto sospechoso, pero creo que el poner 4 también da un abanico más amplio de posibilidades, pero creo que el consejo que le remita al comité directivo local, que elaboró el perfil, está bien, pero no dejemos ningún espacio a que se piense que se puede volver a evaluar. Porque no se les pide a ellos ni volver a evaluar, ni priorizar, ni nada. O sea, yo creo que incluso es un elemento que uno podría revisar, porque nos ahorra tiempo. Si lo que nosotros tenemos hoy día es una dificultad de muchos servicios, que las personas idóneas no están en estos cargos, porque el proceso es extremadamente largo. Entonces, uno dice, ya, si el comité directivo elaboró el perfil, en base a eso se envió al servicio civil, después uno podría ahorrarse todo ese paso y que el servicio enviara directamente, informando al comité directivo, informando a la Dirección de Educación Pública, pero el tomar conocimiento. Pero si no, damos un paso que ralentiza todo este proceso. Sí, ¿perdón? ¿Quería hacer una propuesta para salir del... Un segundo, el secretario. Sí, no solamente precisar en relación con lo que se estaba analizando por la comisión, que en cuanto al proceso, el tema de los puntajes solamente es una exigencia para cuando sea necesario hacer un reemplazo, porque haya otras personas que hayan ocupado cargos de alta dirección pública. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que en la lógica que está planteando la redacción de la norma, el Consejo hace una nómina de 4 a 8 y esas se las manda al Comité Directivo Local. El Comité Directivo Local no tiene ninguna norma de respetar puntaje en esa parte. Puede elegir a los últimos 4. Si le falla la nómina, ahí sí, la nueva nómina que se mande tiene que respetar los puntajes de los 2 más altos. Pero en la primera parte no. ¿Se entiende, no? Sí. Es así. Y a mayor abundamiento, presidente, disculpe, ¿podría? El literal C del artículo 21 establece, justamente a propósito de lo que está señalando el secretario, que el Consejo remitirá la nómina al Comité Directivo Local. Punto. Luego de evaluar a los candidatos seleccionados, el Comité Directivo Local remitirá al Presidente de la República una terna para que éste proceda al nombramiento del cargo. Es decir, es norma vigente. La redacción y el concepto de evaluación es norma vigente. Puedo sugerir un camino. Dejemos pendiente, tal como lo habían sugerido, nosotros podemos proponer una redacción, en este caso suprimiendo el concepto de evaluar, por ponderar, por estimar, digamos, tomar conocimiento, exacto, sin alterar el procedimiento, porque efectivamente es el procedimiento que corresponde. Podemos también revisar el tema de la temporalidad, 90 días, bajarlo a 60. O sea, nosotros consideramos que 90 días ya era un avance respecto a lo que tenemos hoy, que es nada, digamos. Y que efectivamente podría alargar el nombramiento ad eternum. A veces se tiene que alargar, no sé, por ejemplo, pasa que muchas veces el presidente pide a las autoridades sectoriales hacer entrevistas adicionales, ¿no?, para poder hacerle la sugerencia al presidente de nombramiento. A veces no te pregunta y simplemente se nombra, porque es la facultad que tiene el presidente, digamos. Entonces, claro, todas esas cosas van haciendo variar los tiempos, pero lo que no puede ocurrir es que terminemos alargando infinitamente los procesos. Entonces, nos podemos hacer cargo de esas tensiones que se han levantado acá y proponer una redacción alternativa en función de aquello. Gracias. También lo considere el Ejecutivo. Senador Sangüesa, si me permite, la senadora vos estaba viendo la palabra, lo haga usted. No, presidente, mire, la misma línea de propuestas. ¿Por qué el tema del plazo? Porque yo creo que en esto también uno tiene que tratar de ir relevando las estructuras que son locales, y si al comité directivo le estamos colocando 20 días,
Nos parece que 90 días es un tiempo excesivo para el presidente. Creo que eso uno lo puede ponderar de una mejor forma. Pero dado que la preocupación que yo también he manifestado en la letra E de este artículo tiene que ver con que estas decisiones de declarar desierto vayan eternizando para que la persona que yo coloqué en el cargo de subrogancia es la que se perpetúe durante mi administración, creo que sería bueno, lo hago a modo de sugerencia para la que lo pueda considerar el Ejecutivo, establecer algo que diga, por ejemplo, en el caso de dejar desierto por parte del Presidente de la República, la subrogancia, en ningún caso podrá exceder, y ahí también dar un plazo, podrá exceder a los 6 meses desde que se declare desierto el proceso. Esto también con el fin de obligar a que el proceso de concurso sea rápido y que se tomen decisiones rápido, porque si no, estas situaciones se eternizan. Entonces, a mí me preocupa particularmente lo que está contenido en la letra E, porque, insisto, es un avance que ya no sea solo una terna, sino también una cuaterna. Tiene más donde elegir. Entonces, por lo tanto, son menos las condiciones por las cuales se podría declarar desierto. Pero bueno, si así todo lo declara desierto, creo que sería bueno establecer que quien ejerce la subrogancia no lo pueda hacer por un periodo superior a 6 meses. De manera de que esto también agilice el proceso de concurso. Eso, presidente, a modo de sugerencia. Gracias, senadora. Entonces, dejamos el tiempo necesario para la propuesta de redacción. Sí, solo, presidente, hacer hincapié nomás en que algunos aspectos ya son parte de la norma vigente. Y innovar en ella puede ser... Hay algunos temas que innovar es algo que depende más sectorialmente. Por ejemplo, el tema de el cambiar el concepto de evaluación por tomar conocimiento, alguno relativo a aquello. Hay otras normas que tenemos que dialogar con la institucionalidad responsable de esto, porque el plazo de 90 días, por ejemplo, yo comparto lo que señala la senadora Proboste, pero es lo que dice hoy día la ley del servicio civil. Por lo tanto, cambiar la regla general implica también convencer a la entidad responsable sectorialmente del tema a abrirse a eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que vamos a trabajar en función de poder precisarlo aquello, porque la alternativa subsidiaria a todo esto es que finalmente se rechacen los artículos y que nos quedemos tal como estamos hoy día, y que es lo que, exactamente, que considero que es el peor escenario, ¿ya? Pero vamos a comprometernos a hacer el ejercicio completo, digamos, con los 3 temas que se han levantado, que son el plazo, el concepto de evaluación y el tema de la declaración de concursos desiertos tan abiertos, digamos. Yo diría que esos son los 3 elementos, si están todos de acuerdo, con eso trabajamos con la prevención de que no todos los temas son de fácil despacho desde el punto de vista sectorial, porque hay temas que involucran a otras entidades que son los responsables del proceso, como la ley del servicio civil que establece el plazo de los 90 días. Gracias, presidente. Sí, en la letra D dice que en el caso que el comité no se pronuncie dentro del plazo mencionado, la DEP deberá certificar dichas circunstancias e informarlo al Consejo de Alta Dirección Pública, quien deberá enviar al presidente de la República la terna o cuaterna que hubiere obtenido el mayor puntaje de la nómina de candidatos propuestos. Pero aquí tampoco no se le establece un plazo a la DEP para hacer ese envío. Entonces queda como abierto y cuando queda abierto dependemos del funcionario. Dependemos del funcionario de turno, si eso... ¿Puedo sugerir algo? Sería interesante, si yo sé que estamos escasos de tiempo, pero como ahora va a haber que reformular esto, hacer un análisis de cuánto en promedio hay o sea, cuántas declaraciones desiertas hay de este tipo de concursos para estos cargos. Porque si existe una alta dirección pública, uno entendería que si es muy alto, no se está haciendo bien el trabajo. Esa es una cuestión de obviedad, porque supone que es un organismo técnico independiente. O definitivamente es lo que plantea la senadora Proboste, que sería el peor de los mundos, que de alguna manera espero que me llegue alguien con nombre y apellido. Cualquiera de los 2 escenarios. ¿Podría precisar eso el tiro, presidente? Porque al menos tengo muy claro el panorama. Tengo muy claro el panorama de los procesos concursales de la Corte, por ejemplo, que va a ser traspasado ahora.
Pues me tocó verlo con el presidente y efectivamente se declararon los 2 concursos que se declararon desiertos, estamos hablando, no sé, cerca de 10, se declararon desiertos por este problema. Porque se nombraron en Tamarugal, se declaró desierto, y creo que Elqui fue el otro, porque las candidaturas que estaban en esas ternas fueron seleccionados en los servicios locales y fíjense lo complejo de eso, porque la complejidad que tuvo eso es que hoy estamos postergando algunos servicios locales porque el nombramiento del director ejecutivo llegó muy tarde y retrasó procesos, ¿no? Por eso es que es importante esta norma. Porque claro, las mismas personas que estaban participando en esas ternas luego fueron nombradas en Valdivia, fueron nombrados en Marga Marga, Costa Central. Entonces fueron 4 o 5 servicios locales que se dotaron a costa de nombramientos o de ternas que estaban también con esas mismas personas en otros servicios locales. Oiga, ministro, en algún momento, cuando conversamos de este tema en la etapa prelegislativa, ¿no considera usted el origen de los postulantes? Y hablábamos de que fueran de macroregiones, por ejemplo. Tenemos el caso de Calama, que el director ejecutivo es de Magallanes, claro. Porque también tiene que ver mucho el sentido de pertenencia, el conocimiento del territorio, porque luego, ya pasado todo este proceso, es nombrado y la persona pide el cambio, renuncia por razones personales, familiares, se va del territorio, temas de salud, en fin. No ocurre un poco, parece que más en el norte que en el sur. No sé si han tenido experiencia al respecto, pero sabemos que estos son de cobertura nacional. ¿No han considerado, no sé, por ejemplo, en el caso de las macrozonas, podríamos hablar de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, en una primera etapa, como para que lo revisen? Y así, creo que hay más elementos, a propósito de la pertinencia, que es un principio permanente en cada programa educacional. ¿No se ha visto como una alternativa o después de todo el estudio no parece pertinente? No sé si hay algo de eso. Sí, en el mundo ideal uno obviamente que estaría abierto a una consideración de ese tipo, y no es que no lo estemos, pero la realidad nos indica otra cosa. La realidad nos indica que efectivamente los postulantes son pocos. Yo tengo muy claro el ejemplo, a propósito de la pregunta de la senadora Aravena, tengo muy claro el caso de Tamarugal, que tuvo que hacerse un nuevo concurso, dado que todos los candidatos quedaron en otros servicios locales y no quedaron candidatos en esa terna. Y eran todos candidatos, además, ni siquiera de la macrozona. Eran candidatos del sur, ¿ya? Del sur o centro-sur. Y efectivamente, lo que uno aspira, y ese es el espíritu además de la normativa, es que al formularse el perfil por parte del comité directivo local, ese aspecto territorial, ese aspecto de pertinencia que usted señala, que yo comparto, sea el que quede muy bien expresado en la formulación del perfil, ¿no? Pero hoy día, con las limitaciones que vemos que están teniendo los procesos concursales, me parecería audaz o incluso arriesgado poner una limitación de esas características, que en otras circunstancias, insisto, en el mundo ideal, es pertinente y es lo que uno desearía que ocurriera. La educación. Exacto. Book ideales. Exacto. Claro, sí, o sea, claro, efectivamente. Claro, si no es Que se elabore, ¿no? que hay un sentido. Por eso me Porque a propósito, el debate ha sido este momento, ¿cierto? Cómo agotamos recursos, cómo los gastamos, cómo el tiempo, nombrar a la persona por diversas razones, ajena a todo este proceso. A lo menos revisar. Puede ser. No sé si en el sur sea, pero en el norte no solo el tema de educación, nos pasa en la empresa de servicio de la minería, la propia minería, que finalmente, claro, esta rotación provoca otros problemas de otro orden. Y ahora no solo los directores ejecutivos en el cargo ejecutivo en la jefatura superior, sino que en cargo intermedio. Lo dejamos una vez más como una reflexión para que sea revisado, pues, ministro. Usted que también es bien idealista. Pasamos entonces a... Entonces la indicación 29. A continuación, en la página 61, en relación con el artículo 22, que define cuáles son las funciones y atribuciones del director ejecutivo, en el proyecto aprobado en general se había aprobado la incorporación de una frase en la letra F. Dentro de las funciones del director ejecutivo de los SLEP está la de representar judicial y extrajudicialmente al servicio local.
lo que se había agregado en el primer trámite reglamentario es la de, con todo respecto a la facultad de transigir, siempre deberá ejercer la previa autorización del director de Educación Pública. La senadora Proboste, mediante la indicación 30, propone eliminar esta adición que se propone o que se efectuó durante el primer trámite reglamentario, de tal manera que no haya mención a que en el caso de transigir deba hacerse con la autorización del director de Educación Pública. Presidente, mire, esta es una facultad muy extendida en el servicio público, la tienen todos los fiscalizadores, por ejemplo, todos los servicios que tienen, que cumplen funciones de fiscalización. Y la verdad nos llama mucho la atención, no quiero pensar que tiene que ver con un criterio centralista en donde todas estas decisiones tengan que pasar por una autorización del nivel central, pero llama la atención, porque cuando uno revisa, por ejemplo, estatuto administrativo, esta es una atribución que tienen. Entonces, me gustaría saber por qué hoy día se restringe esta atribución y queda siempre supeditada a la autorización de parte del nivel central. Presidente, sí. Bueno, al respecto, primero señalar que actualmente los servicios locales no tienen la facultad de transigir. De hecho, a menos que se exprese explícitamente en alguna norma que les faculte para transigir, no pueden transigir. Y cuando hay transacciones, esto ocurre porque el Consejo de Defensa del Estado ha llevado adelante esos procesos ya acordados a través de sus propios procedimientos que están establecidos en la normativa. En este caso, si no me equivoco, el DFL 1 del 93 del Ministerio de Hacienda, que establece cuál es el procedimiento para que el Consejo de Defensa del Estado acuerde que haya una transacción judicial y que es conveniente para el Estado, etcétera, etcétera. Recién en esas condiciones se puede llegar a una transacción. Por tanto, lo primero que hace esta norma es dotar al servicio local de la capacidad de transigir, que hoy día no existe. ¿Ya? Luego, de todas maneras, creemos nosotros que es menos centralista que el Consejo de Defensa del Estado tenga que sesionar en su directorio, el que por mayoría tiene que aprobar la autorización de transigir en un juicio, es menos centralista y es más rápido. ¿Ya? Ahora, también debe existir el principio, a nuestro juicio, de buen uso de los recursos públicos, porque ojo, las transacciones son finalmente recursos públicos que se entregan para llegar a un acuerdo en determinadas materias. Y podría ocurrir, finalmente esa es la hipótesis que es lo que se quiere evitar, digamos, y porque la norma tiene que intencionar algo, es el sentido del derecho en este caso, de que efectivamente ocurran transacciones que devengan de conversaciones que no son las naturales respecto a el propósito de tener la capacidad de transaccionar judicialmente con una tercera parte. En este caso estamos hablando esencialmente, por ejemplo, de casos de indemnizaciones, cosas de ese tipo, que son las que habitualmente se llevan a juicio, ¿no? Tutelas laborales, entre otras cosas. Entonces, claro, lo que uno quiere prever es que terminen los directores ejecutivos de los servicios locales acordando, digamos, hacer estos ejercicios de transacción de manera inadecuada y que efectivamente esto sea expresión de el ejercicio que la ley faculta, en este caso, a un servicio, dado que en este caso el servicio propiamente tal no lo tiene. Entonces, lo que estamos haciendo primero es dotarnos de la facultad. Segundo, simplificar el procedimiento. Sin duda va a ser más rápido que lo hace, de la forma en que lo hace el Consejo de Defensa del Estado. Y tercero, hacerlo menos centralista a propósito de también el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado, que ni siquiera es parte de la estructura, sino que es una estructura distinta, que tiene como propósito justamente la defensa de los organismos públicos y sus intereses y los intereses del Estado, sino que quede situado en el sector educacional, es decir, el servicio local propone y funda, la DEP autoriza toda vez que esto implica recursos públicos y tiene que ver con el principio de buen uso de los recursos públicos también. Ese es todo el sentido de la norma, Presidenta. Gracias, ministro. Procedamos entonces a... Señor presidente, pone en votación la indicación 30, que es para suprimir la modificación que se ha aprobado en general por la sala. El senador Sangüesa. En contra. Contra la indicación. Senador Aravena. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 3 votos por rechazar la indicación, ninguno a favor. Queda rechazada la indicación.
No es tan breve, no es tan breve, no es tan breve porque hay un tema de inadmisibilidad acá. Vamos a probar un minuto. Bueno. A continuación está la indicación 31. La indicación 31 se refiere al literal J que se propone agregar dentro de las funciones de los directores ejecutivos. Dentro de las funciones de los directores ejecutivos se agrega en este programa en general la de contratar personal de reemplazo. Y en aquellos casos en que los profesionales de la educación pertenecientes a los establecimientos ocasionales dependientes de los SLEP se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un lapso mayor a 7 días corridos. Lo que hace la senadora Proboste es eliminar ese plazo y en consecuencia, según entiende la Secretaría, entender que la posibilidad del reemplazo es independientemente del número de días que se haya producido independientemente del número de días que deba de hacerse operar el reemplazo. Son 7 días corridos, no son 7 días hábiles, es decir, por ejemplo, de lunes a domingo o los días que correspondan. Sin perjuicio del fondo, como siempre en la evaluación que hace la Secretaría, estima que esta es una situación que estaría afectando el gasto y en consecuencia, porque obviamente para contratar por más o menos días significaría cambiar el tema presupuestario del funcionamiento del CELEP y por lo tanto estima que es inadmisible en concepto de la Secretaría, sin perjuicio de la declaración o de la votación que haga la declaración del presidente o la votación que haga la comisión. Sí. En ese punto en particular, la imposibilidad estaría determinada probablemente por una licencia médica. Y la licencia de reemplazo, entiendo yo que existe. O sea, uno puede hacer una contratación cuando existe una licencia médica y incluso dice en el contrato, en un párrafo, que se contrata mientras dure la licencia del titular. Por lo tanto, ahí no sería inadmisible, mirado desde el punto de vista que yo estoy planteando. Pues lo digo porque yo lo he hecho muchas veces, digamos. Porque es que claro que son cargos importantes que 15 días, un mes no da lo mismo. Atención de público, por ejemplo. Entonces... El caso de la licencia médica, el caso general. ¿Ah? Gracias, senadora Proboste. Presidente, mire, en esto tenemos un problema que es bien de fondo, ¿ah? Y que creo que es parte de lo que ha contribuido durante este tiempo en la implementación de los servicios locales a generar un problema de financiamiento que es muy complejo, porque cuando uno mira cuáles son las atribuciones que tiene un sostenedor, cualquiera sea municipal, corporación, particular subvencionado, versus sostenedor servicio local, en el tema de las licencias médicas es donde se genera una crisis que no se resuelve en este proyecto. Entonces, mire, nosotros podemos discutir la admisibilidad, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Aravena, podemos tener una amplia batería de argumentos para discutir en que esta indicación es admisible, pero de verdad no es el punto. El punto es lo que está en el fondo del problema. Porque acá lo que nosotros tenemos mayoritariamente, primero tenemos un problema en donde el grueso de los trabajadores de los servicios locales de educación pública son FONASA. Y por lo tanto, cuando se llega a este reintegro de recursos, esto va al nivel central y no llega al servicio local. Y aquí el Ejecutivo asiente porque sabe que esto es así. Tenemos una dificultad, entonces no sacamos nada con tratar de desviar la atención y no tratar de resolver el problema de fondo. Como los servicios locales no pueden finalmente contar con esos recursos del reintegro de esas licencias médicas, se genera un déficit financiero muy importante. Segundo, la mayor cantidad de licencias se provocan por días que son inferiores a 7 días. Entonces, no olvidemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de educación y por lo tanto, cuando un profesor o una profesora no está y se enferma, hay un curso que no tiene acceso a continuar con ese programa de estudio. ¿Y por qué no tiene acceso? Porque los servicios locales tampoco tienen recursos para hacer estos reemplazos por menos de 7 días.
Además, hay otro elemento que es importante también colocarlo en esta ecuación. Cuando a un profesor le piden que reemplace a otro profesor, las condiciones producto de la carrera profesional docente también son distintas. Y eso tampoco está señalado en este proyecto de ley. O sea, presidente, yo de verdad creo que el capítulo licencias médicas requiere de un tratamiento en serio. Nosotros hemos colocado esta indicación para abrir el debate, pero es mucho más profundo que eso. Tiene que ver cómo nosotros vamos a garantizar en que se respete el principio de igualdad, en donde los sostenedores de los servicios locales puedan contar con los recursos del reintegro de las licencias de FONASA. Mire, solo hoy día, antes que finalice el mes de noviembre, este es un dato que lo hemos preguntado al servicio local a uno de los servicios locales de la región, el dato de déficit por licencias médicas alcanza a los más de 4.000 millones. Entonces, ¿para qué vamos a seguir profundizando la crisis financiera? Esto no pasaba cuando eran DAEM, no pasaba si eran corporación, no les pasa si son sostenedores particulares subvencionados. Entonces, ¿por qué no vamos a abordar el tema que de verdad genera una situación, primero, de desigualdad, porque los estudiantes se quedan sin un profesor o profesora porque no hay reemplazo? Segundo, hay una discriminación económica. Entonces, presidente, yo creo que en este punto, mire, hagamos la discusión de la admisibilidad, no tengo ningún problema en eso, hagamos la discusión de nuestra indicación, pero la verdad, el problema es mucho más profundo que esto. Eso. Pero es que antes de continuar, yo lo dejaría hasta acá porque el tema es de fondo, es profundo, que lo retomáramos en la siguiente sesión. ¿Le parece, señores senadores? Claro, sí, por una opinión, pero no para votar hoy día, en esta sesión, sino en una próxima, retomamos el tema. Claro. No es cortito, yo le dije que no era nada No, cortito. no a votarlo ahora, ministro. No era nada cortito. Claro, un comentario, escuchar su mirada. Presidente, pero no. sí, solamente señalar que más allá de la exposición hecha por la senadora Proboste, en la que uno puede estar más o menos de acuerdo, digamos, y en general más de acuerdo, sí, ya está bien. Está bien. Más allá de aquello, lo que está en debate, en definitiva, y ella misma lo señala por su intermedio, presidente, en su intervención, lo que busca es abrir una discusión. Más si es admisible o no es inadmisible, yo diría que no está en cuestión. Hay un juicio, digamos, que ya ha establecido la Secretaría y no veo razones para postergarlo, sin perjuicio de que sí comparto de que tenemos que entrar en el debate más profundo respecto a la estructura de financiamiento de los servicios locales y del uso de las licencias médicas. De hecho, también señalar que la norma propuesta innova, es como en la discusión anterior. Hoy día el plazo del Estatuto Administrativo señala en el artículo 11 que los órganos y servicios, de la Ley de Presupuesto dice que en el artículo 11 que los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios y funcionarios que por cualquier razón se encuentren imposibilitados de desempeñar sus labores por un periodo superior a 30 días corridos. Es decir, establecer hoy 7 días, créannos que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y justamente considerando el factor del déficit que se provoca por las diferencias de gestión entre un servicio público y un sostenedor, es que en la Ley de Presupuesto, por ejemplo, nace el Fondo de Incentivo a la Gestión Administrativa, que es un nuevo fondo que está en la Ley de Presupuesto que estamos discutiendo ahora, por más de 65.000 millones de pesos, que justamente busca ir subsumiendo todos estos déficits que se van provocando a través de este fondo que permitiría distribuir estos recursos para cubrir esos déficits, además de reconocer que se abrió la posibilidad de usar el saldo inicial de caja, que era algo que no se hacía antes, y además de eso, todos los años hay aporte fiscal. Ahora, me parece que eso es, y yo ahí comparto el fondo de lo que dice la senadora Proboste, lo voy a decir de una forma quizás poco elegante, pero eso es hacerse trampa en el solitario. Porque al final del día los recursos igual van ocurriendo, van saliendo, y tenemos que inventar formas distintas, pero no hacemos la discusión en serio, digamos. Entonces, comparto que el fondo es algo que debemos discutir, me parece incluso que es materia de otra discusión legal, no necesariamente de esta, pero vuelvo al punto, creo que lo que debería dirimirse ahora es el artículo y su admisibilidad
y no veo razones, presidente, pero usted el presidente sin duda, para postergarlo, digamos. Mire, la verdad es que el tema es tan relevante que lo que quisiera es justamente que continuáramos en cierta medida revisando este tema, porque en la práctica lo que se dice, lo que ocurre hoy día en la unidad educativa es justamente eso. O sea, cuando están las licencias médicas por medio, por menos de 7 días, la verdad es que los descalabros se viven al interior de los colegios, de las escuelas, y ahí es donde nos debe preocuparnos qué hacemos. Podemos dejar muy técnicamente, lo declaramos inadmisible, no olvidamos la próxima sesión de esto. Ese es el ánimo, no hay ningún caso te agredir nada respecto a la dinámica de lo que debemos sesionar. Por eso que proponía, no hacer el quita nada, pero porque vamos a tener vigente ese tema y a lo mejor de acá van a aparecer alguna fórmula de dónde lo abordamos, algunos compromisos, porque esto está ocurriendo hoy día en este minuto. Hoy día hay una buena cantidad de profesores que en cada escuela de nuestro país están faltando y esos alumnos los tenemos ahí sin atención. ¿Cómo resolvemos esto? No basta solo sacar el grueso del proyecto. Yo estoy de acuerdo, presidente, con todo lo que dijo, si solo que por un tema de agilidad lo podemos declarar inadmisible porque es verdad, pero eso no implica que el tema es un tema que hay que abordar en el proceso de discusión de este proyecto. Eso que yo creo que son cosas paralelas, porque en el fondo lo que está haciendo el senador Proboste va a ser el punto de que tenemos una oportunidad de hacer una mejora en esto y que en el articulado no existe. Entonces, en algún minuto, antes de terminar este proceso, tenemos que hacer esa discusión. Y porque eso va a ir... Usted dice antes de terminar la discusión del proyecto, claro, ¿cierto? pero lo mismo que a ver, usted. si es que tenemos esa voluntad de buscar algún Sí, pues, hay que instrumento, hacerlo. porque si la voluntad es que pase esto y nos olvidemos No, yo diría no, que es que- surja acá, porque... ¿Ah? Pero confiemos en que... Sí, yo sé. De que no nos pongamos metas imposibles Sí. a propósito de la urgencia que tiene este proyecto. O sea, discutir y cambiar la estructura presupuestaria del servicio local, por mucha coincidencia que yo tengo como ministro de Educación, y que la tengo, no va a ser una discusión ni de un mes, ni de 2 meses, probablemente vamos a traspasar un buen rato ese debate, porque es una discusión estructural. Sí. ¿Qué es lo que está en juego en ese debate, presidente? Lo que está en juego es el carácter de servicio público o de sostenedor del servicio local. Más profundo. Y eso es una discusión compleja y que nos va a tomar harto tiempo en ponernos de acuerdo, en el que no vamos a tener probablemente ni siquiera una ni dos opiniones, y probablemente esa diferencia se va a expresar en este Ejecutivo, al interior del Ejecutivo, y en el próximo también se va a expresar al interior del Ejecutivo. No creo que un ministro de Educación quiera entender al servicio local solamente como un servicio público. Creo que cualquier ministro de Educación va a querer entenderlo también como un sostenedor a propósito de las flexibilidades que esto implica y de las ineficiencias que provoca. Del mismo modo que yo estoy seguro que cualquier ministro de Hacienda va a estar de acuerdo con la idea de que esto sea más comprendido como un servicio público, no como un sostenedor. Ministro, sí, Entonces, entiendo lo que su quiero decir es que explicación, entiendo su yo puedo explicación. hacer un compromiso con ustedes que no sea capaz o no seamos capaces de resolver y quedemos empantanados en esta discusión y no podamos salir nunca de ella. No es el propósito. Claro, no es el propósito. Pero te reitero, yo prefiero que en la próxima sesión retomemos y si está el línea manual, pero no hoy día de... Presidente, perdone que Sí. sea insistente, pero en lo práctico este tema hay que abordarlo en algún minuto. Pero que lo abordemos en la próxima comisión sería complejo porque vamos a ir retrasando algo que es una cosa súper profunda de base de la administración pública, que estuvo muy bien que la senadora Proboste haga el punto, porque tenemos que dejarlo ahí, como un satélite dando vuelta, pero esto es de tal complejidad que yo creo que frente a esto habría que declarar inadmisible ahora esta indicación para poder partir con la que viene en la próxima semana, si no nos podemos quedar varias jornadas aquí en esto. Mire, yo no pienso que está la voluntad de querer ralentizar ni entrabar, sino continuar dando la importancia que tiene esta situación. No en esta, además estamos al filo, no quisimos terminar en la sesión ni nada con el ánimo. Lo retomamos, pero va a haber otro momento para continuar con estas reflexiones que creo que los 4 compartimos el ánimo de hacer algo, más allá de, por supuesto, el ministro a lo mejor está pensando que el ánimo es entorpecer o algo de eso, para nada, por el contrario. Pero cuando nos molestamos, cuando nos molestamos con el sistema, con este tipo de situaciones, es que nos invita también a apurarnos un poco más, si no
Senadora, va a Sí, cerrar presidente, mire, yo quiero en esto insistir porque me parece que este es un artículo tal vez de los más complejos porque coloca en riesgo la continuidad del servicio educativo. Entonces, yo creo que uno no lo puede tomar en esto a la ligera, porque si estamos hablando de educación, esto es de lo central. Estamos hablando de la continuidad del servicio educativo, porque todos quienes estamos en esta mesa saben que la mayor cantidad de licencias se concentran en días que son menores a 7 días. Además, como dice, parafraseando al propio ministro, no nos hagamos trampa en solitario. Si en esta misma indicación que se señala, dice que esta facultad solo la van a poder ejercer cuando existe disponibilidad presupuestaria. Sí. Entonces, yo les quiero decir que esta disponibilidad presupuestaria solo se concentra en el subtítulo 21. Y subtítulo 21 que hoy día está siendo severamente amenazado. Entonces, para que coloquen una letra que va a ser letra muerta y nos quedemos contentos de decir, no, pero mire, es que yo abordé este tema, si en el fondo no estamos abordando nada. Porque lo que está en riesgo es la continuidad del servicio educativo. Y está en riesgo porque tenemos una cantidad de licencias médicas que el sostenedor servicio local no puede tener esto en la recuperación, y además porque le estamos colocando esta limitación en este proyecto de ley. Entonces, no nos hagamos trampa en solitario, presidente. Si ustedes quieren, mire, declaren inadmisible, rechácenla, pero nada de esto va a contribuir a mejorar la cantidad de horas continuas que tienen los estudiantes, porque este es el punto central en la cual se juega la continuidad educativa en los servicios locales. Eso, presidente. Señores senadores, yo les propondría que la próxima sesión, claro, y dejamos pendiente en razón de la importancia del tema. Gracias por su comprensión a todos y por su aporte, por supuesto. Levantamos la sesión.